Bienvenidos y bienvenidas a nuestro taller gratuito 5 pasos para crear sin gritos, frustraciones y amenazas. Gracias a cada una de las personas que se está uniendo por permitirse llegar a este espacio. Hoy vamos a vivir esta experiencia que como padres se nos ha entregado ese don y ese don para poder allí generar y generar también esas estrategias, esas herramientas atadas con esa realidad que cada uno vivimos. La esencia de este taller y de los programas que te comparto es que cada vez más vamos acercándonos a esa realidad que efectivamente cada uno de nosotros vivimos. Si nosotros no identificamos claramente esa realidad que estamos viviendo, va a ser complejo y va a ser complejo acompañar y acompañar con las herramientas y herramientas que nos puedan ayudar a resolver esos retos, esas situaciones que hemos vivido y que estamos viviendo con nuestros hijos. Muchas de las preguntas que surgieron y que han surgido a través de todos estos espacios en que hemos compartido es ¿qué hago para poder acompañar a nuestros hijos de una manera donde tenga la certeza que lo que estoy haciendo como mamá, como papá, como docente, lo estoy haciendo bien? ¿Cómo hago para tener estrategias claras para que nuestros hijos en este momento y en este día a día que estamos compartiendo con ellos, que a veces consideramos que es muy complejo y que es muy difícil, podamos integrar las herramientas que corresponden? Otras preguntas que nos hacían también los padres es, ¿cómo hago para que mi hijo no se comporte de la manera en que se está comportando? A veces me grita, a veces me pega. Entonces, ¿cómo hago para integrar estrategias y poderlo acompañar? Todo esto y mucho más vamos a conectar y vamos a vivir en este taller. Vamos a integrar estrategias. Sin embargo, te quiero hacer una invitación y es aquí te voy a brindar algunas estrategias. Sin embargo, cada una de ellas es importante ir a profundizar, es importante acompañarlas un poco más de cerca. Por eso, al final me permitiré y también abro este espacio compartiéndote, te voy a compartir ese programa que vengo desarrollando y que vengo presentando y acompañando y que muchos padres han interactuado con él, y es este programa Padres Conscientes, Niños Conscientes. Este programa que nos ha permitido también acercarnos más a la realidad que están viviendo nuestros niños, nuestras niñas, e importante, y siempre lo he compartido en estos espacios, y es, primero debemos empezar por nosotros mismos. Es complejo poder transformar en el otro aquello que yo como papá no lo he transformado o que no he iniciado ese proceso para transformarlo, porque puedo iniciar un proceso de transformación, pero también puedo acompañar y ser consciente con lo que estoy enseñando y con lo que estoy viviendo con mi hijo. Entonces, hoy en este espacio nos vamos a permitir entrar un poco, reconocer y reconocer aquellos bloqueos y aquellos bloqueos que como papás también nos hemos colocado, donde nos consideramos muchas veces que no somos los papás perfectos, que cometemos muchos errores, que eso que deseo lograr con mi hijo quizás no lo voy a poder lograr porque no tengo las herramientas. Me siento juzgado, me siento culpado. Muchas personas me dicen que no soy la mamá perfecta, que no soy la mamá ideal, que no planeé, que no programé muy bien todo el proceso que iba a desarrollar entre crianza. Sufrimos y sufrimos también de muchos y de muchos comentarios, que es importante que nosotros integremos esas estrategias para no permitir que todo esto y todo esto que en algún momento los demás nos dicen, pero que nosotros lo asumimos y lo creemos que es verdad, nos siga y nos siga generando y generando situaciones que no corresponden. Por eso es importante que iniciemos acompañando y acompañando ese proceso desde nosotros como padres. El ser padres conscientes nos va a permitir en esa coherencia tener y acompañar a niños que sean cada vez más conscientes. Me voy a permitir aquí presentarte en nuestro taller para dar inicio a nuestro taller, poderte compartir acá cada una y cada uno de esos espacios en los que vamos y los que vamos a ir como un hilo conductor, ir llevando un paso a paso para que tú tengas presente y puedas ir allí tomando nota en ese diario que quizás tienes allí. Te invito para que tengas allí algo en que anotar, te invito para que también tengas allí un vaso de agua, una bebida, para que acompañemos y acompañemos este espacio.
Este espacio, como te decía, la intención de este espacio es poderte brindar y brindar estrategias y más que estrategias, conectar con esas herramientas y herramientas poderosas que nos ayuden en todo nuestro proceso como padres para acompañar esa crianza y esa crianza de nuestros niños y nuestras niñas. Que hoy quizás tú que estás aquí como docente, como madre, como cuidador, estas herramientas y estas estrategias que te voy a compartir, importante que hoy no solo queden en este momento, sino que las podamos llevar e ir a aplicar día a día. La mayor siembra que nosotros podemos hacer es aquello que vamos recibiendo, que sabemos que es importante, irlo colocando día a día. Por eso te decía que iniciamos también aquí, aperturamos nuestro programa Padres Conscientes, Niños Conscientes, edición siembra, esa siembra que nos va a llevar cada vez más a ser no un grupo pequeño de padres conscientes, sino una multitud de padres en todos los países, en todas las regiones, donde cada vez tenemos mayor claridad frente a esos procesos que estamos acompañando y desarrollando con nuestros niños y nuestras niñas. Te invito para que te permitas conectar. Permítete recibir, recibe estas herramientas que te voy a compartir acá y permítete, si es tu intención y has llegado a estos espacios también y conectas con lo que te estoy compartiendo y conmigo, porque esto también tiene que ver con un tema también de energía. Hay personas con las que nosotras conectamos, hay personas con las que no. Si conectan y están bien para ti, permítete recibir, permítete acompañar, permítete también estar presente y tomar estos programas también para que sigamos fortaleciendo y seamos muchas más las personas que también estamos compartiendo, invitando a los padres, madres y cuidadores a ser cada vez más conscientes. Esa es mi mayor intención y esa es la intención del día de hoy para este ejercicio que estamos desarrollando y este taller que estamos brindando para que se multiplique. Y si está bien para ti, también puedes tomar pantallazos, puedes compartirlos también por tus redes, allí por Facebook, por Instagram, también en las redes que comparto, podernos etiquetar como @realidad infantil, allí me encuentran como María López o María _piso realidad infantil, también en Instagram para que nos podamos etiquetar y podamos seguir construyendo y construyendo juntos. Cuando compartimos algo que es valioso para nosotros, pero que también sabemos que es valioso para otras personas que lo están y lo están también necesitando, allí empezamos a generar y a generar también mayor conciencia, desde el cooperar, el compartir, el participar y el reconocernos unos a otros. Sin más preámbulo, con este taller aperturamos nuestro programa Padres Conscientes, Niños Conscientes. Aquí me permito compartirte dentro de este taller qué aprenderás y qué aprenderemos el día de hoy en este taller. Que los padres, madres y cuidadores cada vez más estamos haciendo un llamado a cómo comprender y cómo tener más que el cuidado, cómo acompañar esas emociones y esos comportamientos que muchas veces no solo tienen nuestros hijos, sino que tenemos nosotros como padres. La manera en que nosotros como padres actuamos ante diferentes situaciones, acompañamos a nuestros hijos cuando tienen también diferentes retos. Todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque como te decía, el primer ejercicio empieza desde nosotros como padres. No pretendemos transformar en nuestros hijos muchas cosas cuando nosotros como padres no estamos siendo conscientes y coherentes con lo que estamos también acompañándoles. Entonces, importante que nosotros tengamos presente eso. Identificaremos también la manera de cómo muchas veces interpretamos algunas cosas y cómo se desencadenan situaciones en nuestros hijos y en nosotros mismos. Gritos, frustración, amenazas, fracasos, cómo nosotros como padres sentimos culpa ante diferentes de estas situaciones porque no contamos con las herramientas apropiadas para acompañarlos, porque muchas veces consideramos que no somos capaces de acompañar estas situaciones. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por comentarios que nos corresponden, porque muchas veces nos sentimos menos,
porque quizás también en algún momento hay situaciones que nos vienen acompañando, pero que no queremos aceptarlas y no nos detenemos a resolverlas en el momento oportuno. Y aquella situación que se me presenta una y otra vez y que yo la evito, se va a seguir presentando hasta que cada uno prestemos atención y digamos efectivamente, tengo que empezar a acompañar esto y resolverlo. También generaremos en este espacio, integraremos estrategias que nos van a ayudar a, bueno, ¿cómo puedo cultivar también el ser un poco más paciente en esos procesos que acompaño con mi hijo? ¿Cómo puedo generar esa conexión con ellos? ¿Cómo puedo comprenderlos? ¿Cómo puedo sentir y tener la certeza que lo que estoy haciendo con mi hijo, que lo que estamos haciendo con los niños también que acompañamos, lo estamos haciendo bien? Y también en este espacio comprenderemos la importancia de colocarnos en el lugar de nuestros hijos, de poder comprender sus necesidades, de poder comprender esas emociones que tienen, de poder también de una manera acompañarlo y acompañarlo también desde el entendimiento, desde esa comprensión, desde ese espacio en el que me coloco en el lugar también del otro y también comprendo esas situaciones que está viviendo. Esto es lo importante dentro de este taller que vamos a acompañar. Y como les compartía anteriormente, la importancia de empezar a nosotros como padres a transformar y a transformar muchas creencias, muchos bloqueos que quizás en algún momento se nos ha colocado o venimos también trayéndolas desde ese espacio y desde ese espacio que venimos desde nuestra niñez, con nuestra familia, venimos trayendo y trayendo quizás algunas acciones, algunas conductas, algunos comportamientos que en el fondo sabemos que es importante que los transformemos, pero muchas veces el cambiarlos nos va a generar y nos va a generar también que dediquemos mucho más tiempo, que estemos mucho más presentes y a veces esto lo que nos hace es devolvernos y seguir en lo mismo. Entonces, importante que nosotros tengamos presente todo esto. Cuéntenme por aquí cómo vamos, si me escuchan bien, para que por favor ahí por el chat me comenten si se escucha bien, si se ve bien, si vamos bien. La importancia de que estemos allí conectados, de que estemos interactuando. Por acá me dicen por los otros medios que me escuchan bien, entonces para que estemos allí atentos, atentos y presentes en este espacio que ha sido diseñado y creado para ti. Quiero compartirte quién soy. ¿Quién soy? Mi nombre es María Janet López, soy mentora de crianza consciente. He desarrollado todo un proceso y mi proceso como mentora de crianza consciente inicia a partir del 2016, fue cuando tomé la decisión efectivamente de que también todas esas experiencias que hemos vivido y hemos vivido como padres, porque también soy madre de una niña ya que en este momento ya tiene 23 años, va a cumplir 24, ya es una niña grande. Entonces, quiero compartirles eso. ¿Por qué? Porque también durante mi proceso y la crianza de mi hija, tuve también diferentes situaciones que me llevaron a tomar muchas decisiones. Y que hoy quiero compartirte, en el 2016 tomé una gran decisión basada también en mi hija y en los niños y niñas también que acompaño. Porque como aquí te cuento, también soy docente, fui auxiliar, fui también coordinadora de algunos jardines, acompaño en este momento también coordinando algunos programas con niños y niñas en edades desde los 3 años hasta los 6 años. Digamos que estoy en todo este ejercicio acompañando la realidad de nuestros niños y nuestras niñas en diferentes espacios, lo que me ha permitido también integrar diferentes herramientas para poderte apoyar y seguir apoyando a muchas familias que cada día levantamos la mano y pedimos ayuda frente a situaciones y acciones que a veces sabemos que no las podemos resolver solos. Este proceso que inicié como mentora de crianza consciente es para mí grato hacerlo. Disfruto de tener estos espacios, de acompañarte, de servir, de poder llevar allí a cada uno de los espacios en los que comparto semillas que me han aportado a mí, que me siguen aportando porque sigo en total aprendizaje, que me siguen aportando y que
El colocarlas allí también ha generado en otros y en otros padres, docentes y cuidadores, ha generado también esa herramienta valiosa para seguirla y seguirla colocando y nutriendo en diferentes espacios. Apasionada por este ejercicio que desarrollo, apasionada por poder generar y generar una transformación en los niños y en las niñas. En estudios, digamos que los estudios son importantes, claro que son importantes. Cada vez que nosotros nos formemos y nos capacitemos para brindar y brindar mejores herramientas a las personas que acompañamos, eso nos va a permitir también fortalecer nuestra habilidad. Sin embargo, los estudios son importantes, pero también es importante que todo eso que tú hagas, lo hagas desde el amor, desde el respeto, desde el cada vez prevalecer más nuestro ser, conectar más como seres humanos. Podemos tener muchos títulos, pero si no conectamos como seres humanos, si no nos permitimos que todos somos iguales y que todos estamos en un proceso y en un proceso también de aprender y desaprender, allí, digamos que en ese sentido, si no lo hacemos desde esta conciencia, no lo estamos haciendo de manera coherente. Entonces, formarnos, capacitarnos, estudiar es importante, pero también es importante que conectemos y que ese servicio y eso que aprendamos lo podamos compartir a los demás y que lo pongamos en práctica. Esa soy yo, ese es mi proceso, ese es el proceso que vivo día a día. Ese es mi día a día también. Sigo compartiendo en espacios con niños, niñas, todos los días con docentes, capacitándonos, formándonos, aprendiendo, desaprendiendo, brindando estrategias, brindando herramientas cada vez más atadas desde cómo nos fortalecemos, porque en el momento que nosotros como padres, madres, docentes y cuidadores nos fortalezcamos, de ahí en adelante todo lo que nosotros sembramos y compartamos a nuestros niños y nuestras niñas y las demás familias, allí vamos a generar un proceso de transformación. Primero debemos empezar por nosotros mismos. ¿Qué vamos a aprender en este taller? Y en este taller, como te decía, aparte de esos aprendizajes, vamos a descubrir y cuestionar si esas creencias que pueden limitar nuestra capacidad de criar, si esas creencias que nosotros hemos traído y que nos acompañan pueden limitarnos nuestra capacidad para criar a nuestros niños y nuestras niñas. Y eso cuando lo hacemos y lo hacemos de una manera que sea consciente, y cuando hablo de en todos los espacios de ser consciente, hablo desde un espacio de ser consciente desde esa espiritualidad, no como la religión, sino la espiritualidad llevada como la coherencia de aquello que yo piense, diga y haga, lo hago de manera coherente, que lo que yo te estoy compartiendo aquí es lo mismo que comparto en otros espacios, que no esté enfrente de una cámara, que como me comparto enfrente, que como me, perdón, que lo que comparto enfrente de las cámaras, de los medios, es lo mismo que se vive en la realidad de mi día a día. Eso es importante cuando hablamos de ser conscientes, que seamos coherentes en todo lo que hacemos y en nuestro día a día, porque podemos dar un discurso de querer y aparentar hacer cosas, pero cuando vamos a la realidad es otra. Entonces, sí cuido mucho de estar y de estar en este ejercicio, que lo que te comparto aquí es lo mismo, y es lo mismo que compartimos en todos los espacios, en todos los momentos, siempre desde un espacio de transparencia, conectado desde la espiritualidad, de realidad, que todos los ejercicios que brindamos y acompañamos den respuesta a esa realidad que estamos viviendo con nuestros niños y nuestras niñas, con esas necesidades que vivimos también como padres. ¿Por qué? Porque yo puedo plantearte aquí muchas y muchas herramientas, pero al final, si no responden a esa realidad que estoy viviendo, pues van a quedar y van a quedar y no van a tener sentido. Entonces, siempre con ese compromiso de que lo que compartimos va a generar y van a generar una transformación en tu vida. Ese es el primer paso hacia una crianza consciente, y es permitirnos identificar esa realidad que estamos viviendo. Es permitirnos también que no debemos limitarnos, que nosotros tenemos muchos dones y muchas capacidades, las cuales podemos compartir y las cuales se nos han bloqueado muchas veces por las creencias que traemos. Entonces, aquí aperturamos el poder conocer esos 5 pasos que me van a ayudar y que me van a ayudar a transformar y a transformar todo este proceso. Un primer paso,
y te invito allí si tienes tu bebida para que vayas también tomando esa bebida que tienes y vayas también tomando nota de cada uno de estos pasos que te voy a compartir para que podamos realizar y desarrollar este taller en conciencia, también como en esa atención que corresponde. Pido permiso, voy a tomar agua. Es importante que nosotros como madres también el tomar agua nos ayuda y como educadores nos ayuda también a volver a conectar con nosotros, a cuidar nuestra voz, también a mantener nuestro espacio también de serenidad y de tranquilidad, a equilibrarnos y a permitirnos también que todo fluya. Entonces es importante que tú te estés hidratando todo el tiempo y lo mismo con nuestros niños, que ellos siempre estén hidratándose porque todo esto les ayuda en todo su proceso de desarrollo. Nuestro primer paso y aquí te voy a compartir 5 creencias erróneas frente a la crianza y frente a la crianza consciente. Una de las primeras y la primer crianza errónea en la perfección. Digamos que muchas veces nosotros estamos enfocados en que nuestros hijos y nosotros tenemos que ser perfectos para considerar que estamos siendo y que somos esos padres y somos esos padres también ejemplo o somos esos padres que estamos haciendo las cosas bien. Importante identificar, en la crianza consciente no se requiere, y acá digamos que es importante tenerlo presente, no necesito ser perfecto, no necesito ser perfecto. No requiere que sea perfecta, por eso aquí te la resalté. ¿La crianza consciente requiere ser perfecta? No, eso es un error. No requiere que sea perfecta, requiere que tú seas consciente de aquello que estás haciendo y que estás desarrollando con tus hijos para que tú lo identifiques y lo puedas transformar. Muchas veces cuando nos quedamos en el perfeccionismo y decimos, no, es que lo tiene que ser así, no estamos tampoco permitiéndonos el también permitirle a nuestros hijos que desarrollen y desarrollen diferentes habilidades porque ya los estamos enfocando a que tiene que ser así. Y de esa manera él se tiene que comportar, él tiene que hacerlo. No, no debemos sesgar a nuestros hijos en la perfección. Debemos permitirles a nuestros hijos también esos espacios para que ellos se desarrollen y se desarrollen de una manera y de una manera donde, claro, nosotros como papás lo acompañemos, estemos allí presentes y en ese sentido de no caer en la perfección, también reconocernos y reconocer cuánto nosotros cometemos errores. ¿Podemos cometer errores como papás? Claro, podemos cometer errores que la mayor intención cuando soy consciente de lo que estoy haciendo es que si, claro, hoy cometí un error, mi mayor intención es que esto no vuelva a pasar, porque si sigo y sigo y sigo cometiendo el error, pues allí ya no estamos haciendo nada, allí ya estamos cayendo, es como en una conducta, en algo en el que digo, ah, bueno, ya lo cometí, mañana miro y lo resuelvo. Y caemos en ese mecanismo y en ese espacio en el que no estamos generando una transformación. Estamos cayendo es en aspectos que nos van como a invitar a seguirlo haciendo de esa manera. Entonces, la intención de estos espacios es claro, ¿cómo identifico que sé que no soy perfecta como mamá, que sé que no soy perfecta como docente, que sé que no soy perfecta como cuidador, que sé que no tengo hijos perfectos, pero que sí me voy a permitir el espacio para acompañarlos, para escucharlos, para estar allí presente con ellos, para estar y acompañarlos en aquellas decisiones que en algún momento toman que no son las adecuadas, o también para acompañarnos nosotros como padres para identificar aquellas decisiones que hemos tomado que no son las adecuadas y poder tomar herramientas para acompañar eso y que eso no se vuelva o no se transforme en que yo me sienta culpable, en que me sienta como padre o madre fracasado, en que mis hijos sientan ese aspecto o se sientan muchas veces etiquetados en que es el hijo que es el menos inteligente, que es el hijo el que nunca hace las cosas bien, que es el hijo en que no puede hacer todo como se le indica. Entonces, digamos que también es cómo empezamos a transformar nosotros esta primer creencia errónea y es que no queremos caer en la perfección, que sí,
queremos alcanzar y alcanzar con nuestros hijos unos propósitos, unas metas, unas intenciones, las queremos alcanzar, pero acompañándolos desde ese proceso en que él se permita también descubrir cómo llegar a alcanzarlo. Es diferente cuando yo como padre me permito acompañar a mi hijo y él en ese transitar identifica que, claro, cometió un error, pero cuando mi hijo cometió un error o las cosas no le salieron como correspondía, él puede decir, ayúdame porque me está pasando esta situación y no sé cómo transitarla. O así como nos pasa a nosotros como padres. Nos proyectamos algo, tuvimos un reto, un obstáculo que no nos permitió sacar las cosas a la perfección como queríamos. Entonces ese reto que nos va a permitir y nos va a permitir un aprendizaje. Y es que a la próxima, cuando vaya a volver a hacer algo, ya sé que debo tener cuidado porque esa acción que ya había desarrollado, pues no me permitió llegar a lo que quería alcanzar. Entonces debo transformarla. Entonces eso es lo importante de no caer en la perfección y es de que somos seres humanos, somos padres y somos niños que estamos en un proceso y en un proceso de aprendizaje. Y que y aquí la primera herramienta es cómo estamos acompañándolos. ¿Reconocemos hoy la realidad de nuestros hijos? Y es la pregunta que hoy yo te haría. Y si está bien para ti contestar aquí en el chat, y es, ¿sabes hoy cuál es ese reto que estás viviendo como padre con tu hijo? ¿Sabes hoy, has identificado claramente cuáles son esos retos que estás viviendo con tu hijo? Eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque cuando tenemos claro y tenemos un enfoque claro frente a la situación que estamos viviendo, allí ya podemos tomar decisiones y podemos acompañarlas de manera consciente. Una segunda creencia es la sobreprotección. Creencia errónea en la sobreprotección. Nosotros también como padres queremos sobreproteger mucho a nuestros hijos. Queremos que no les pase nada. Muchas veces los cohibimos, no juegue porque se ensucia, no se suba allí porque se cae. O sea, ya antes de que él haga alguna cosa, ya le estamos como diciendo lo que va a suceder. Entonces, pues muchas veces nuestros hijos pues no exploran muchas cosas también porque les anteponemos qué le puede pasar. Claro, debemos generar acciones de prevención como padres, debemos generar acciones de prevención, pero es importante, una cosa es prevenir y otra cosa es limitar a nuestros hijos que no exploren y que no hagan también aspectos y cosas que están bien también para su desarrollo. Y también con nosotros como padres, muchas veces también como padres estamos en una zona y en una zona donde nos sentimos como sobreprotegidos y decimos de aquí no me muevo porque no quiero saber qué se siente si hago esto diferente. No quiero moverme de esa zona de confort porque prefiero mejor quedarme allí, porque me va a generar y me va a pedir como investigar un poco más si hago una cosa diferente. Entonces estamos también en una zona y en una zona de confort donde nos enfrentamos y nos enfrentamos muchas veces que cuando llegan esos cambios y esos cambios que sí o sí los debemos hacer, esos desafíos pues nos generan y nos generan inestabilidad y nos exigen también que integremos herramientas para acompañar. Entonces, esa creencia errónea en la sobreprotección, se puede pensar que ser consciente significa proteger a sus hijos de cualquier dificultad o desafío. Sin embargo, la crianza consciente implica permitir que nuestros niños experimenten la vida en su totalidad, no solo nuestros niños, sino también nosotros como padres, incluidos esos desafíos que se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque necesitamos y es importante que nosotros les compartamos a nuestros hijos y podamos acompañar desde ese espacio de la resiliencia. ¿Cómo puedo una situación que viví, transformarla y generar de ello también unos aprendizajes? ¿Cómo puedo generar esas habilidades para enfrentar y confrontar una situación que estoy viviendo? Cuando nosotros, y quizás nos pasó también mucho como padres, vivimos en nuestra niñez, nuestros papás nos tenían muy sobreprotegidos, entonces no se nos permitió también explorar diferentes cosas. Por eso, muchas veces cuando se llega a la edad adulta, quizás empiezan y se empiezan a generar otras situaciones donde quieres ir a todo lado y hacer muchas cosas que se te cohibieron en tu niñez. Y empiezas a generar acciones que muchas veces también te han cuestionado.
Entonces, por eso es importante que nosotros transformemos esa creencia e identificamos que es importante no sobreproteger a nuestros hijos, que sí es importante, tanto a nuestros hijos como nosotros como padres, tener ese espacio y ese espacio donde nos permitamos vivir estas situaciones que estamos viviendo y generar esas herramientas para acompañarlas. Permitirnos, porque a través de ese reto o problema que en algún momento llames, detrás de eso hay una bendición. Y tú me dirás en este momento, pero ¿cómo me va a decir que esa dificultad que estoy teniendo con mi hijo es una bendición? Muchas veces las bendiciones vienen disfrazadas de retos. Entonces, ¿por qué se colocan allí? Porque de una u otra manera están haciendo un llamado a prestar atención a algunas cosas, a resolver algunas situaciones que no hemos estado y no hemos estado acompañando. Entonces, importante, y digamos que todo esto más a profundidad lo vamos a ver allí en nuestro programa. Todo esto en profundidad acompañamos y acompañamos para verlo e identificar esas herramientas que nos apoyan en todos estos procesos. Aquí te brindo algunas herramientas, sin embargo, digamos que en 2 horas no se logra y no se logra tampoco compartirte todo y todo lo importante que es este ejercicio. Entonces, la invitación, y aquí te hago la invitación para que también estés allí conectado y dispuesto para también escuchar y escuchar este programa que te va a apoyar y que te va a apoyar bastante en todo el proceso que estás desarrollando con los niños que acompañas o con tus hijos, o si tú dices, no, en este momento yo no soy ni papá, ni soy docente, pero soy un tío y quiero acompañar a una tía y quiero acompañar también porque tengo sobrinos y es importante conocer detrás, está bien y es importante que lo hagamos. Te lo digo porque me lo han preguntado y es importante que nos nutramos y recojamos de todas estas herramientas valiosas. La primera, como te decía, y es no caer en la perfección. La segunda, no caer en la sobreprotección. La tercera herramienta es la sobreindulgencia. ¿Por qué? Se puede confundir la crianza consciente con la indulgencia excesiva. ¿Y la indulgencia qué es? Creyendo que satisfacer todos los deseos y caprichos de nuestros hijos está bien. Y digamos que en este momento es importante que nosotros como papás nos hagamos un llamado. Y un llamado no es hablar en temas de autoridad, quién manda más y quién manda menos. No, es mirarlo desde un espacio consciente, es mirar, claro, ¿quién es la guía para tu hijo? La guía para tu hijo eres tú como padre, pero en muchos de los espacios, en aquellos que acompaño también, así en el uno a uno y en el que vi muchas veces en esos acercamientos que he tenido con las familias, identificamos que la guía está siendo nuestro hijo. Nuestro hijo es el que nos está casi que diciendo, papá tiene que ir por allí. Estamos confundiendo esta dinámica, estamos permitiendo que nuestros niños y nuestros niños muchas veces estén generando acciones que no corresponden. ¿Pero por qué las están generando? Porque nosotros hemos permitido y hemos permitido llegar a ese punto. Un ejemplo de los que he visto. Mamá, no quiero ver ese programa, cámbialo para tal canal. Y a veces no sé si es como un chip, o sea, es algo automático. De una vez, listo. O si la mamá en algún momento o la persona en algún momento le dice que no, enseguida se activa y se activa en nuestros hijos el grito, la pataleta, el lanzar quizás las cosas que tiene a la mano, el de pronto poderse lanzar al piso sin tener ningún cuidado ni nada. Se generan todas estas conductas y al sentir como que no quiero que eso, o sea, como padre no quiero que eso se presente, inmediatamente accedo y cambio. Entonces, ¿cómo estamos permitiendo que nuestros hijos, y ellos ya saben, si yo digo no quiero ver eso, y ellos ya saben que si me tiro al piso, pues mi papá inmediatamente o mi mamá inmediatamente va a cambiarme el canal, o me va a entregar el celular, o va a hacer casi que lo que yo como niño estoy diciendo. Entonces, es un llamado y un llamado acá, y es que la crianza consciente es claro, es acompañar los procesos de nuestros hijos, pero también tenemos como padre
que tener carisma y carácter. Nosotros debemos ser, claro, empáticos con nuestros hijos, acompañar con los procesos con nuestros hijos, pero también integrar el lenguaje claro para poderles decir a nuestros hijos cuando algo no está bien y no es importante realizar. Entonces, también es importante que nosotros integremos un lenguaje. Muchas veces decimos, eso no lo hace. Pues digamos que ya hay con esa respuesta, no le estamos diciendo nada. Importante que nosotros pongamos también un poco en contexto a nuestros hijos cuando estamos dando una orientación o una indicación. Eso es importante que lo hagamos, que nosotros tengamos herramientas para decirles claramente por qué eso no lo debe hacer, porque en este momento no te puedo permitir que veas ese programa, porque en este momento te estoy dando una orientación que debes hacer tal cosa. Digamos que siempre es importante tener eso en cuenta y ser coherentes, porque nuestros niños también nos miden en cierto modo, más que medir es, ellos observan todo lo que nosotros hacemos. Puede que yo le diga a mi hijo, no seas mentiroso, pero en algún momento le he dicho, dile a tal persona que no estoy. Ay, si es tal persona, no le conteste. Ay, no, ahorita, bueno, digamos, a veces generamos como estos comentarios o estas situaciones que pensamos que no es importante, que nuestros hijos no las están identificando, que para ellos lo que está sucediendo, pensamos que eso no lo vio, eso no lo va a integrar, eso solo se queda como conmigo. Y digamos que allí es importante, por eso cuando hablamos de conciencia, y te hablaba del tema de espiritualidad, en realidad estoy siendo consciente con lo que estoy diciendo a mi hijo, estoy siendo coherente con lo que le estoy compartiendo, lo que yo hago, digo y pienso delante de mi hijo o atrás de mi hijo está siendo ejemplo para él. Entonces, eso también es otra de las preguntas que aquí te comparto y que aquí te dejo. Y es, desde la crianza consciente, la importancia de acompañar los procesos de nuestros hijos y de no caer en que todo lo que nuestros hijos deseen y todos los caprichos que ellos tengan, los debemos cumplir y satisfacer porque no desarrollen otras acciones. Entonces, ¿cómo acompañamos y cómo acompañamos todo esto? Claro que sí, todo esto lo podemos y lo podemos seguir nutriendo a través de este programa que te voy a compartir. Y otra de las creencias, una cuarta creencia, y es esa cuarta herramienta que hoy te comparto. La crianza centrada en el adulto. Puede pensar que la crianza consciente se trata de satisfacer las necesidades y deseos de los padres en lugar de los niños. Y aquí vamos al caso contrario de la que te decía anteriormente. En realidad, la crianza consciente se centra en el bienestar integral de los niños, reconociendo y respetando sus necesidades individuales mientras se establecen límites amorosos y se promueve el crecimiento y la autonomía. Aquí es un ejercicio de equilibrio. Aquí la crianza muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, o si recordamos en algún momento a nosotros también, cuando éramos pequeños, o a mí me pasó, nuestros papás nos decían, aquí se hace lo que yo digo y las cosas se hacen así. En algún momento no había la posibilidad de decir si la quiero hacer de otra manera, sino era de esa manera y punto. Entonces, digamos que aquí no es solo enfocar la crianza en un aspecto en el que se hace solo lo que nosotros como adultos queremos. Estamos en un espacio y cuando hablamos de un espacio consciente es como nos permitimos también mirar las necesidades de nuestros hijos e identificar las necesidades también de nosotros como padres. Si yo como padre siento que estoy en un espacio donde todo el tiempo estoy siendo también muy autoritario, muy de todo lo que yo quiera, es lo que se hace, y estoy desde este espacio también es un llamado que yo como padre tengo que empezar a fortalecer algunas cosas, que yo como padre debo transformar algunas cosas, que como padre también es importante que genere acciones que me permitan acompañar a nuestros hijos y que esas acciones que vamos a desarrollar, primero me van a brindar ese bienestar como papá y como mamá. Que si yo identifico que soy un papá que todo el tiempo es todo lo que yo digo, pues debo entrar en un espacio también para mirarlo por qué lo estoy haciendo. Quizás fue porque de esa manera me criaron,
quizás también puede ser, lo estoy haciendo así porque no quiero, y decimos muchas veces, no quiero que mi hijo se me salga de las manos. Otro aspecto es porque quiero y quiero garantizar que mi hijo se críe como yo diga. Otro, pues que también es un llamado porque quizás siento temor que si lo hago de otra manera pueda fracasar en la crianza con mi hijo. O también es un llamado a que en mi infancia muchas veces, como estuve en este espacio de temor, de miedo, lo tomo y lo tomo como un mecanismo también para hacerlo con nuestros hijos, porque de esta manera voy a tener el control sobre ellos. Entonces, eso es importante que nosotros identifiquemos. Por eso cuando te hablo de identificar la realidad, y puede que para una familia sea eso, puede que para otra familia diga, no, lo hago de esta manera porque no sé qué otra manera integrar. Hablamos a veces desde el desconocimiento. Entonces también importante, por eso, ir a la realidad de cada familia. Cada familia tiene una realidad. Cada familia tiene una situación totalmente diferente. Cada familia estamos compuestos por miembros diferentes. Unos puede ser solo el papá, la mamá y el niño, otros puede ser la familia extensa, papá, mamá, abuelos, niños. Otros puede ser solo la mamá y el niño, solo el papá y el niño. Somos dinámicas y por más que haya muchas familias donde seamos papá, mamá e hijo, todas son diferentes porque todas tenemos una forma diferente de conectar con nuestros hijos. Todos tuvimos una crianza en la que nos la acompañaron de una manera totalmente diferente. Tuvimos unas situaciones en las crianzas totalmente diferentes. Entonces, por eso la crianza consciente es única. Y es consciente ¿por qué? Porque es atada a la realidad, porque es conectar desde eso que tú hoy estás viviendo, porque es permitirte que eso que tú hoy estás viviendo y estás viviendo con tus hijos sea ese también como ese don y ese incentivo para poderle acompañar de la manera que corresponde. Entonces, importante que nosotros tengamos presente todo eso. Somos únicos en todo momento, por eso las herramientas, estrategias que integremos también son únicas. Y aunque hayan unas generales, la manera y cómo va a acompañar a mi familia es única. Entonces, eso también lo vamos a ahondar cada vez más. Y ya la última, y el último aspecto de estos 5 pasos para crear a nuestros hijos sin gritos, frustraciones y amenazas, y es reconocer estas 5 creencias. Y esta quinta creencia es la creencia errónea en la falta de disciplina. Algunos pueden malinterpretar la crianza consciente como una falta de disciplina o estructura en la crianza. Sin embargo, la crianza consciente implica establecer límites claros, conscientes, coherentes, pero desde una base del amor, de la comprensión, de la comunicación, en lugar de basarse en el castigo y la coerción. Muchas veces la disciplina la confundimos con el castigo. Entre más y más yo le diga, puede que sean palabras y palabras hirientes a nuestros hijos, de esta manera él va por el buen camino. O quizás en muchas ocasiones integramos estrategias como el golpe, el castigo, el maltrato, tanto físico como verbal, como una estrategia también para generar disciplina en nuestro hogar. Y aquí el llamado es que la crianza consciente no es esa mala interpretación de disciplina. Es como, claro, generamos acciones donde se evidencia, y más que evidenciarse, se acompaña un proceso de los niños desde un espacio y de los padres desde un espacio, desde el amor, desde la coherencia, desde ese lenguaje y desde ese lenguaje claro para integrarlo con ellos. Entonces, es importante y es importante que también nosotros identifiquemos en nuestro hogar cuáles son como esas herramientas y cuáles son esas estrategias que estamos integrando. De qué manera nosotros concebimos la disciplina en nuestro hogar. De qué manera nosotros estamos acompañando eso en nuestros hijos. ¿Cuántas veces, digamos que queremos generar autonomía también en nuestros hijos, queremos tener con ellos una comunicación clara, sin embargo, con nosotros mismos no lo estamos haciendo? ¿Cuántas veces nos decimos nosotros mismos mentiras? ¿Cuántas veces no nos cumplimos a lo que nos decimos? ¿Cuántas veces procrastinamos en las cosas que queremos hacer y que queremos desarrollar?
¿Cuántas veces integramos con nuestros hijos promesas y promesas que no cumplimos? Entonces, desde este ejemplo y desde esta coherencia viene el cómo nutrimos nuestro hogar. Si yo siembro en mi hogar una comunicación, pero que lo que le estoy manifestando a mi hijo de una u otra manera, entre juntos como familia, vamos dando pasos para lograrlo y hacerlo como corresponde. ¿Cómo me estoy garantizando que esas orientaciones y esos acuerdos que estamos generando como familia los estamos cumpliendo? ¿Cómo si en algún momento le digo a mi hijo o generamos ese acuerdo con mi hijo que todas las noches debe recoger, si ya está en edad, recoger su ropa y colocarla en un lugar específico? Como parte desde el ejemplo, yo como mamá y como papá también lo estoy haciendo, también estoy haciendo eso que estoy orientando a mi hijo, porque en ese mismo sentido, si yo estoy orientando algo, el mayor y digamos que por donde debe empezar es por mí. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, no diga groserías, la primera persona, la que debe estar transformando eso, soy yo como papá. Si yo le estoy diciendo a mi hijo que es importante no decir mentiras, la primera persona en la que debo garantizar que no lo esté haciendo, soy yo como papá, como mamá, como educador. Entonces, allí es donde viene y donde viene esa conexión también espiritual y es cómo me comporto no solo en el espacio con mi hijo, sino en todos los lugares. Allí es donde parte y parte esa coherencia. Y es como soy aquí, soy en todo lado. No puedo hablarle a mi hijo de que sea transparente, de que diga la verdad, de que comparte, sea sincero con sus amigos, con sus compañeros, cuando atrás, sin que mi hijo no se esté dando cuenta, quizás yo no me estoy comportando como debería comportarme. Quizás no estoy siendo fiel conmigo misma, con nuestras parejas. Entonces también, ¿cómo nos estamos comportando en el atrás de cámaras? Eso es importante en todo el proceso de crianza. Como es de frente de las cámaras todo o delante de los niños, todo muy bien. ¿Cómo es cuando no estamos con ellos? Todo eso es coherencia, todo eso es conciencia, porque conciencia, cuando hablamos de ser consciente, que como tú lo identificas, consciente es más atado al tema espiritual, esa conexión que yo tengo de hacerlo y hacerlo considerando que, claro, soy un ser humano que puedo cometer en algunos momentos errores, que también desde ese ser consciente me permito transformarlos y que también en ese ser consciente la intención es que cada vez lo hagamos mejor, que no somos perfectos, no somos perfectos, pero que cada vez lo vamos a hacer mejor. Entonces, aquí te quería compartir esos 5 pasos importantes para que los sigamos y los sigamos integrando. Estos 5 pasos que nos dieron respuesta a eso que vamos a integrar cada vez más con nuestros hijos, el cómo permitirnos identificar de qué manera estamos siguiendo algunas creencias como el sobreprotegerlos, el caer en la perfección, el integrar estrategias de disciplina de pronto que no corresponden, el identificar que nuestros niños y nuestros niños a veces desean y desean hacer cosas donde nosotros y a nosotros le estamos dando también la aprobación todo el tiempo y allí se confunde quién es el que guía a quién, o al contrario, cuando nosotros como padres asumimos un rol donde todo es lo que nosotros y nosotros como padres decimos sin tener en cuenta también a nuestros hijos. Entonces, allí identificamos que todas estas creencias también de fondo nos llevan a reconocer esa realidad que tú estás viviendo, a reconocer que quizás estamos viviendo situaciones complejas, que quizás estamos teniendo retos con nuestros hijos, que tememos como padres el no saberlos acompañar, que estamos buscando estrategias para acompañarlo y que es importante que nosotros como padres identifiquemos esas estrategias, hasta dónde me voy a permitir llevarlas a cabo, que cuántas veces estoy cayendo como papá que necesito y levantamos la mano porque necesitamos ayuda, sin embargo, cuando se nos dispone y se dispone la solución, la dejamos de lado. Entonces, también importante hasta dónde nos comprometemos en ese ejercicio que estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Qué acciones estoy desarrollando para acompañarlo y acompañarlo no solo a él, sino acompañarme y acompañarme también como padre, madre o cuidador? Que muchas veces, y como te decía, hay muchas cosas que nosotros solo no lo vamos a lograr.
hemos identificado que cada vez más dentro de las encuestas, las participaciones en los programas y en los programas también que acompaño, he identificado que muchos más padres están interesados en conocer y en conocer estrategias, herramientas para acompañar los procesos de crianza con sus hijos. Hay muchos padres que están interesados en saberlo, en conocerlo, en integrarlo. Pero ¿qué sucede? Y es que, claro, muchos queremos saber, pero también en el momento en que queremos saber y accedemos a los programas y empezamos a desarrollar este ejercicio, no nos queremos comprometer. A veces no nos queremos comprometer ¿en qué sentido? Y es que cuando empezamos a generar acciones y acciones donde nos exige más como padres de acompañar esa realidad que estamos viviendo, desistimos porque creemos que va a ser complejo, que no quiero enfrentar esa realidad que estoy viviendo, que prefiero mejor dejar así porque nos ha sucedido en algunas situaciones. No, yo prefiero dejar así, igual él está pequeño, después miraré. Pero aquí también viene un tema y es, quizás en este momento tengas la oportunidad para acompañar a tus hijos en esos retos que están viviendo, que hoy los puedes acompañar, porque quizás más adelante te va a exigir de muchas más herramientas poder transformar eso que se presente. Entonces, ¿por qué no empezar? ¿Y por qué no empezar desde ya a prevenir y a prevenir todas esas situaciones que de una u otra manera se han presentado o todas esas alertas que se me están brindando? ¿Por qué no empezarlas a acompañarlas ahora y no seguir postergando aquello que sabemos que debemos acompañar? Que permitirnos solo no vamos a conseguir el transformar los bloqueos mentales, porque siempre será importante también que otras personas nos ayuden y nos ayuden a identificar aquello que nos está bloqueando. ¿Y por qué es importante que también otros nos ayuden? Porque muchas veces nosotros como papás creemos, ay, no, eso yo no tengo, eso no es conmigo, eso no me pasa a mí, eso que está sucediendo y que eso no, yo perfecto, yo no tengo que resolver nada. Entonces, ¿cuántas veces ya ese es el primer bloqueo? Y es el no aceptar que también necesitamos acompañar y acompañarnos en algunos procesos que como padres estamos viviendo. Que también es importante que nosotros integremos, y aquí es algo que en todos los programas he compartido y es claro, nosotros tenemos un deseo y es un deseo también por conocer y conocer más herramientas. Llego y digamos que ya he integrado este deseo y esa necesidad que tengo de conocer más herramientas, pero también en el momento que conozco las herramientas, allí he tomado una decisión, las conozco, pero ahora debo integrarlas. Y después de integrarlas, de saber cuáles voy a integrar, tengo que permitirme acompañar y mirar y mantenerme para identificar efectivamente si esas estrategias y esas herramientas sí son las adecuadas para integrarlas en mi familia. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa como el proceso de siembra. Esto es un proceso. Cuando nosotros colocamos una herramienta y una herramienta valiosa también en la crianza de nuestros hijos, requiere de un acompañamiento, requiere que estemos allí presentes, requiere también que estemos totalmente dispuestos a vivir el proceso. ¿Que se van a presentar retos? Claro, se van a presentar retos, pero que también me voy preparando para poderlos acompañar, porque sé que detrás de cada uno de esos retos que se presente es también una alerta que me está diciendo, mira, no desistas, o mira, si desisto con este reto que se me presentó es porque definitivamente necesito identificar qué va a ser aquello que me va a motivar para lograr y llevar al final aquello que deseo con mi hijo, con mi hija y conmigo mismo. Que en este momento lo que estamos viviendo y que estamos viviendo como padres, esa situación que hoy te conectó a este taller, que te permitió inscribirte a este taller, fue porque de fondo tú estás viviendo alguna situación. Muchas veces cuando nosotros y por las redes empezamos a buscar y a buscar soluciones a situaciones que vivimos, pues se nos van a seguir presentando cosas similares que nos llevan para encontrar una respuesta a aquello que estoy viviendo. Quizás tú llegaste a través de estar buscando en las redes alguna estrategia para integrar con tu hijo,
o escuchaste y algo conectó contigo porque dijiste, claro, yo estoy viviendo esta situación con los niños que acompaño o con mis hijos, necesito también integrar otras herramientas para poder encontrar esa respuesta que hoy estoy buscando, que es importante y es la invitación también en este espacio y es que cada vez vayas más a la raíz de esa situación que te tiene hoy acá. En algún momento me decía una mamá, yo es que necesito identificar estrategias para que mi hijo y mi hijo deje de portarse mal en el colegio. Entonces, la pregunta que le hice es, ¿has considerado ir a la raíz de esos problemas en lugar simplemente de tratar los síntomas? O sea, me refiero, ¿has considerado ir a la raíz de esa situación en lugar de encontrar como aquello que solo va a calmar en el efecto? Mi hijo se está comportando mal. Una de las estrategias que yo puedo empezar a integrar es integrar estrategias para como disminuir esas conductas que él está teniendo. Entonces puedo integrar estrategias como integrar algunas actividades con él, generar algunos ejercicios con él, poder estar ahí acompañándolo un poco más y poder identificar qué es lo que lo lleva a eso. Pero la mayor herramienta que debemos integrar es ir a la raíz. Mi hijo se está comportando mal, ¿por qué? Y le decía ya, ¿por qué? Y cuando empezamos a identificar la realidad, es cuando empezamos a conocer el por qué se está portando mal. Mi hijo se está comportando mal, claro, porque está viviendo situaciones en la familia que de una u otra manera él las manifiesta y las manifiesta a través de esas conductas. Una separación de los padres. ¿De qué manera lo manifiestan los niños? ¿Qué conductas? Y por eso es importante ir a la raíz. ¿Desde cuándo empezó él a comportarse así? ¿Estás viviendo alguna situación en familia? ¿Estás viviendo alguna situación personal que a veces creemos que aquello personal que estamos viviendo, nuestros hijos, no, eso solo me pasa a mí como papá y mi hijo, pues eso no le afecta. Sin embargo, nuestros hijos sí les afecta todo aquello que tú estás viviendo. Estás estresado porque no tienes trabajo, estás viviendo alguna situación económica, estás viviendo una situación familiar, estás viviendo alguna situación complicada que te está generando angustia, malestar, enfermedad. Todo esto tiene que ver mucho con algunas de las manifestaciones de nuestros niños. Los retos que se presentan y se presentan en nuestros niños de una u otra manera es para hacernos ver a nosotros como adultos que hay algo que necesitamos acompañar y mirar de fondo para resolver. No es porque sí que nuestros niños se comportan de esa manera. Es una alerta para que nosotros estemos allí cada vez más presentes. Permitirnos y permitirnos también que nosotros en este proceso, como decíamos, no somos padres perfectos y estamos en un proceso y en un proceso de aprendizaje que tenemos y que tenemos cada vez más infinidad de opciones para poder decir, claro, mira, yo necesito esto, me voy a apoyar y me voy a apoyar de un programa, me voy a apoyar de una persona que me oriente. Tenemos infinidad de opciones y ahorita mucho más porque tenemos en las redes sociales y nosotros googleamos o buscamos cómo apoyar a mi hijo porque se comporta de tal manera, te salen infinidad de opciones, infinidad de personas que te pueden acompañar. Pero también es importante que como ya tenemos mucho, a veces queremos abarcar de todo, hay tanta cosa que necesitamos empezar a canalizar efectivamente qué es lo que sí necesitas para acompañar esa realidad que estás viviendo. ¿Qué es lo que efectivamente necesitas para eso que te está sucediendo? ¿Qué es efectivamente lo que te va a ayudar a dar pasos de certeza para lograr eso que deseas? Entonces, es importante que identifiquemos también pues esas situaciones que hoy te están cuestionando, que hoy te tienen y te tienen con alguna dificultad, que las identifiques para que tengas la oportunidad de acompañarlas y acompañarlas como corresponde. Hoy tienes una oportunidad y es una oportunidad también de decidir y de decidir qué deseo hacer con esa situación que hoy estoy viviendo. Y se te están presentando y se te presentan oportunidades, pero solo tú decides en dónde y en dónde quieres estar. El momento es el momento perfecto, pues también de que tú identifiques cuando llegan a tu vida las respuestas que estás necesitando. Muchas veces
Las oportunidades nos llegan y nos llegan en el momento indicado. Las oportunidades pasan y llegan en el momento que corresponde. Depende de nosotros si las tomamos o las dejamos pasar. Entonces, puede que hoy esta sea la oportunidad que tú estabas esperando para acompañar y guiarte en esas dificultades o en esos retos que estás viviendo contigo misma y con tu hijo, que está en ti tomar una decisión. Si la dejas pasar, la postergas, miras después qué haces o aprovechas y aprovechas esa oportunidad de empezar y empezar desde hoy a tomar esas decisiones. Esos resultados y los resultados que nosotros hasta la fecha hemos tenido con nuestros hijos, pues ha venido siendo una consecuencia de todas esas creencias que traíamos desde nuestra niñez, que de una u otra manera las hemos colocado y las hemos seguido cultivando allí con nuestros hijos. Ha sido un proceso y un proceso que nosotros hemos sido y somos responsables de él, que muchas veces queremos decir o asumir que la culpa la tiene el otro, pero no, es importante que también demos ese paso y es asumir nuestra responsabilidad. Lo que ha pasado hasta la fecha es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de mi hijo, no, porque en este momento quien está haciendo la guía y quien está acompañando el proceso eres tú. Entonces, yo soy responsable de lo que estoy viviendo hasta el momento, de lo que he sembrado en mi hijo hasta el momento. Soy responsable y en esa misma responsabilidad, hoy yo tomo responsabilidad de que eso no decide el futuro con mi hijo, no decide el futuro en mí. Que hoy yo tengo esa oportunidad y es de transformar eso que considero que no es lo adecuado, que no está bien y que necesito acompañar. Esto nos ha brindado esas señales. Es como los retos, nos brindan y nos brindan esas señales. Que nosotros estamos dispuestos a tomarlas o dejarlas pasar. Y eso es así es en la vida. Hay situaciones, es como cuando nosotros estamos buscando un empleo y buscamos y buscamos y buscamos, pero nos ofrecieron una primera opción y decimos, no, pues esta porque ya es la que verdaderamente deseaba, pues nunca llegó, entonces tomé esta decisión, pero después apareció la otra, pero ya fue tarde, porque ya te habías comprometido. Entonces, así pasa también en la vida. Hay cosas en que exige que tomemos decisión en el momento, porque después o puede ser tarde o se puede complejizar las situaciones que estemos viviendo y al final vas a requerir y requerir acompañar y acompañar ese proceso. Entonces vas a requerir buscar y buscar apoyo. Entonces, importante que también lo tengamos presente. Nosotros somos ese espejo para nuestros hijos y te lo compartí todo el tiempo también en el taller. La coherencia es la base fundamental de ser un padre consciente. La coherencia en todo lo que nosotros hagamos con nuestros niños, con nuestras niñas, con nosotros mismos. Primero, respetémonos a nosotros mismos y de ahí para allá todo se dará en consecuencia. Todo depende de nosotros, por tal motivo y siempre te he compartido en los espacios es formarnos y forjarnos ese deseo también de creer más en nosotros como padres, de valorarnos, de transformar esos bloqueos que nos hemos colocado allí, que nos juzgan, que no somos capaces, que no podemos cambiar y tomar esa decisión que a partir de hoy yo puedo hacer y puedo hacer las cosas de manera diferente y puedo hacerlas dando pasos con certeza que las estoy haciendo bien. Creer en nosotros y creer en nuestros hijos es la base fundamental para iniciar un proceso de padres conscientes. Y aquí ya me permito decirte y es que hasta que no decidas actuar desde la conciencia, desde la coherencia para vencer el miedo, la culpa y la frustración que te ha acompañado en la crianza de tus hijos, todo seguirá igual. Hasta que nosotros no tomemos esa decisión y digamos, no, yo ya hoy decido que esto no lo voy a seguir y no lo voy a seguir realizando de esta manera, no voy a seguir cargando con esto que me está generando y me está generando esos retos, hasta que yo no decida cambiar eso, todo va a seguir igual. Y también que decida cambiarlo y tomar acción, porque puedo decir hoy, bueno, voy a cambiarlo y voy a hacer esto, pero en el momento de tomar acción, desisto. Entonces, todo va a requerir de un proceso, así como hablamos en el tema de la siembra. Y todo requiere un proceso. Y cuando nosotros nos permitimos dar esos pasos de certeza, transformar, pues vamos a llegar a ese ejercicio y es donde tenemos
esa gratitud y ese don de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como corresponde. Y que nosotros desde lo humano hacemos todo lo que corresponde para que se dé ese proceso con nuestros hijos y con nosotros mismos. Y que ya también hay un momento, y es en el momento en que ya nosotros, si nos encargamos de hacer todo lo humano, también hay espacio para soltar y hay esa ayuda divina que también nos llegue, que muchas veces puede que tú creas, puede que no creas, pero también hay esa ayuda externa que está ahí presente y que te está apoyando todo el tiempo en cada acción y cada acción que estás desarrollando cuando la hacemos y la hacemos desde la conciencia, desde el amor, desde ese bien hacia el otro y hacia nosotros mismos. Y ya, digamos que la intención es seguirnos y seguirnos nutriendo en todo este proceso de crianza, permitirnos que, así como te decía desde el inicio de este taller, la importancia de acompañar, de forjar estas bases como padres, de ser cada vez más padres conscientes, de comprender y comprender que en la crianza es un don que muchas veces la hemos visto es como un reto, pero es un don y es un don que se nos ha brindado y se nos ha dado porque hay allí una bendición y hay un regalo también para ti donde tú lo puedes hacer y lo puedes hacer y si se te ha entregado ese don de ser madre, de ser cuidador, de ser padre, de ser tío, si se te ha entregado este don es porque tú tienes ese derecho también a hacerlo y hacerlo cada vez mejor y seguirte nutriendo con herramientas que sigan forjando ese proceso. Entonces, allí cuando nosotros ayudamos a otros, son esas bendiciones que te llegan y te llegan a ti, a tu familia, a tus hijos también, para seguir y seguir cultivando toda esta crianza y toda esta crianza consciente. Es nuestra intención seguir y seguir regando semillas y semillas en las familias, en los padres, en comprender las realidades que cada uno de nosotros vive y que cada uno de los padres que vive y el poderla acompañar y acompañar como corresponde, desde el respeto, desde esa esencia que vive cada familia. Entonces, la respuesta a las oraciones que tú diariamente pides para acompañar a tus hijos, para acompañarte a ti misma, esas respuestas siempre estarán dispuestas para que tú las tomes en el momento indicado. Tú eres la respuesta a las oraciones de tus hijos y tus hijos son la respuesta a tus oraciones. Por eso en nuestros hijos muchas veces vemos el reflejo de cosas que debemos transformar. O al contrario, entonces tú estás aquí porque a partir de hoy, pues tú tienes un compromiso y es un compromiso, ya has adquirido otras herramientas y tienes es un compromiso y es un compromiso contigo mismo. Si deseas seguir como venías con todo este proceso que has desarrollado con tus hijos, si ha sido y ha sido un proceso enriquecedor, seguirlo, claro que seguirlo fortaleciendo. Pero si también identificaste que hay cosas que debes transformar, también prestarle la atención que corresponde. Que a partir de hoy estarás mucho más presente porque se te va a permitir ver los milagros que tiene también cuando acompañamos desde la conciencia a nuestros hijos. Porque cuando estamos cada vez más presentes vamos a identificar esos milagros, pero cuando estamos desde la angustia, desde el temor, desde el fracaso, desde la zozobra, se nos pueden presentar y se nos pueden presentar oportunidades, milagros, pero en este bloqueo que estamos y con esas barreras que tenemos, no los vamos a ver. Pueden estar allí enfrente tuyo, pero si no estás dispuesto a verlo, no pasará nada. Entonces, eso también es algo que lo debemos identificar. Esto nos va a permitir criar a nuestros hijos desde un espacio más tranquilo, cuando lo hacemos desde la coherencia, con ese gozo y esa satisfacción de que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo como corresponde, que vamos a vivir retos, claro que vamos a vivir retos, pero se nos va a permitir reconocer ese poder que tenemos cuando criamos desde la conciencia. ¿Cómo podemos empezar a criar desde la conciencia? ¿Cómo lo puedo hacer? Digamos que eso es lo que te he compartido también desde que aperturamos este taller y es aquí y aquí te presento y te presento también ese programa y ese programa que se llama Padres Conscientes, Niños Conscientes, que es la oportunidad y es la oportunidad para que tú puedas ser parte y ser parte de este taller
aperturamos este taller, este programa, Padres Conscientes, Niños Conscientes, edición Siembra, y es donde iniciamos todo este proceso de siembra desde la realidad y desde la realidad que viven cada uno de los niños, las niñas, las familias. Para mí es grato presentarte y presentarte este programa porque ha sido también ese ejercicio y esa construcción paso a paso desde también, no solo desde mi experiencia, sino de todos los procesos que he acompañado a las familias en los diferentes ámbitos que he estado. Entonces, compartírtelo y compartírtelo aquí, para mí es un honor podértelo y podértelo colocar allí en las manos para que puedas ser parte de este programa, para que puedas vivir esta experiencia. Es un programa totalmente en vivo, es un programa donde vas a tener las sesiones en vivo, donde vas a tener la oportunidad de transformar esos condicionamientos mentales que hemos tenido como padres, transformar ese ser interior, porque para aumentar la crianza con nuestros hijos es importante que transformemos primero nosotros, que cómo podemos apoyar a nuestros hijos si iniciamos desde un proceso de transformación de nosotros como padres para comprender y poder acompañar a nuestros hijos. ¿Qué vamos a sentir al final? Y es totalmente certero desde lo que he desarrollado también con las familias, poder tener esa certeza, esa armonía, esa seguridad y esa confianza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo también desde un gozo y un gozo familiar, desde un equilibrio y desde un estado cada vez más consciente. Que esto que nos ha permitido también con este programa disminuir muchos temas también de violencia con nuestros hijos, de violencia con nosotros mismos, disminuir y generar también esos espacios de tensión que se viven a veces en muchos espacios y poder tener, sabemos que vivimos retos como familia, sabemos que vivimos diferentes situaciones, pero el ser consciente nos lleva a generar espacios más tranquilos. Que como a través de este programa hemos generado acciones de prevención para evitar que nuestros niños y nuestras niñas, a través de nuestras historias también, generemos esas acciones de prevención para caer en el abuso, en el maltrato y en todas estas situaciones que han acompañado también a muchos niños y niñas y que quizás también a ti como padre o madre en algún momento en tu niñez también te acompañó. Entonces, este programa es un programa muy nutrido en el sentido que te va a brindar las herramientas y te va a permitir también que tú conozcas y conectes con tu realidad, que aunque a veces duela, que aunque a veces no la queramos reconocer, es importante. Para transformar hay que reconocer desde dónde y desde dónde partimos. Y todo eso lo vamos a permitir y lo vamos a permitir en este programa. Vamos a identificar esas creencias propias, las tuyas. ¿Cuáles son esas creencias que te han acompañado? ¿Cómo vas a empezar a superar y a superar todos estos retos que has tenido? Porque lo que te digo es, primero empezamos en nosotros, porque ahí para allá todo va a ser en coherencia con nuestros hijos. Primero vamos a empezar a nosotros a comprendernos, a comprender también, sí, claro, nuestros hijos se pueden estar comportando de esta manera, pero ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es esa raíz? ¿Cuál es esa causa que es importante que yo como padre la identifique? Fortalecernos y fortalecernos nosotros como padres es, digamos que la base fundamental que yo te he estado compartiendo en este programa. Todo empieza en nosotros. Si nosotros no transformamos todos los retos que también vivimos y vivimos desde nuestra infancia y que estamos viviendo en este momento, si no los empezamos a acompañar y a transformar, pues de esa manera va a seguir siendo con nuestros hijos, porque no nos vamos a dedicar ese tiempo para que ellos también la acompañen. En esta coherencia, si empezamos por nosotros, nuestros hijos se van a dar cuenta y van a identificar que efectivamente ellos también pueden presentar retos, que ellos también pueden tener situaciones, pero que también así como mi papá o la persona que me está orientando o mi mamá o aquel cuidador que toma herramientas y herramientas para apoyarse, yo también lo puedo hacer porque estoy guiado también desde la coherencia, desde el ejemplo. Entonces, eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Este mentoring, y aquí quiero compartirte, gracias a cada una de las personas que siguen aquí conectadas. De verdad, gracias por seguir y seguir en este espacio,
por las que van a revivir este espacio y es permitirse conectar con este programa. Este programa tiene 8 módulos. Iniciamos con un módulo y es un módulo donde, claro, yo tengo que, lo primero que nosotros hacemos cuando queremos algo es dar ese paso con la certeza y la seguridad que esto va a generar una transformación en mi vida. ¿Y de quién depende? Y aquí digamos que también soy transparente contigo. Este programa tiene todas las bases, todas las herramientas y todo para apoyarte en ese ejercicio. Pero ¿de quién depende? De mí como papá, de tomar acción y hacer paso a paso todo lo que se desarrolla. De llevarlo y de comprometerme hasta el final. Parte con una sesión de inicio, que es ese paso de certeza que yo doy, esos compromisos que adquiero como padre para generar e iniciar este proceso. En un segundo momento, y es ese, cómo tengo que estar y estar presente y reconocer esa realidad que estoy viviendo con mi familia para poderla transformar. No puedo transformar aquello que no reconozco. Si yo no reconozco esa realidad que estoy viviendo con mi familia, difícilmente la puedo cambiar. Tengo que tener claro y vamos a identificar allí las herramientas para claramente saber qué es lo que deseo transformar y empezar dando pasos poco a poco. ¿Con qué deseo? ¿Cuál es aquello que es lo primordial por lo que arranquemos el día de hoy? Entonces, eso es importante. ¿Y cómo empiezo luego a nutrir ese ser interior? Claro, yo ya lo identifiqué y yo como mamá y como papá, ¿qué tan fortalecido estoy para poder acompañar eso que estoy viendo? ¿Qué tan fortalecido estoy para mantenerme y asegurarme de que eso que estoy viendo, que quizás pueda ser doloroso, que quizás pueda ser también de cuestionarme, que quizás pueda ser retante, cómo me estoy fortaleciendo para acompañarlo y no desistir, para acompañarlo y no dejarlo a medias? Entonces, ¿cómo me estoy comprometiendo y cómo me voy a comprometer ahí? Y cómo allí empiezo a dar ese paso y es a despertar ese ser y ese ser consciente. Y es cómo en ese despertar consciente ya empiezo a integrar todo esto para acompañar y acompañar eso que he identificado. Y dentro de eso, identifico también que hay unas herramientas y unas herramientas claves que van a estar allí presentes para que ese miedo, esa culpa y esa frustración no me vaya a llevar a desistir de lo que estoy haciendo y de lo que estoy haciendo por mí y por mis hijos. Allí llevamos a un siguiente espacio y aquí integramos estrategias para mantenernos y llevar este programa hasta el final. Ese lenguaje que estoy integrando con nuestros hijos, cómo cada vez lo voy fortaleciendo, cómo diariamente integro herramientas para cambiar y transformar ese lenguaje, para permitirme día a día nutrirlo y que sea ese que me va a apoyar y me va a seguir ahí nutriendo eso que estoy transformando. Y llegamos ya a un espacio que es como ese séptimo espacio y es donde diseñamos ya esa ruta y esa ruta que nos va a permitir, claro, identifiqué todo y fui avanzando y fui entregando estas herramientas, integrando estas herramientas para llevarlo hasta el final. Y voy a tener clara esa ruta y ese paso a paso que he ido desarrollando para tenerlo presente y que me siga acompañando en quizás otras situaciones que pueda presentar, que me permita identificar en ese mapa todos esos desafíos también que tuve y que tuve que atravesar, que pueda identificar desde que di ese paso de certeza hasta el final que tuve que transitar y que tengo pendiente que en algún momento identifiqué que lo dejé pasar y que no lo acompañé. Entonces, ¿cómo estuve allí presente? Todo eso lo vamos a desarrollar y lo vamos a acompañar porque estaré allí en vivo contigo y durante todas las semanas que estaremos en el programa estaremos realizando este acompañamiento porque la intención es que tú tengas todas estas herramientas y todo este programa fortalecido para que no solo te acompañe a ti, sino que también sea una extensión para todo lo que tú deseas hacer con los niños que acompañas, con tus otros hijos, con tu familia o con otra persona que verdaderamente desee también generar este proceso de transformación y que seas tú esa guía para poder guiar a otro. Y ahí es donde viene ese cierre y esos nuevos comienzos. Y es claro, yo ya identifiqué como papá toda esta ruta, como mamá, como docente, toda esta ruta que tuve que transitar y allí genero nuevos aprendizajes. Allí puedo decir, claro, efectivamente, después de haber desarrollado este programa, identifico
que si en algún momento todavía debo generar acciones para fortalecer algunas cosas, o que también puedo identificar que yo como papá puedo generar acciones para enseñarle a otro. Entonces, aquí esto es lo importante y lo importante de este programa, y es toda la transformación que se va a ver en el paso a paso y que solo se dará con esa primera sesión de inicio, es cuando tú te comprometes y que constantemente lo iremos reiterando. ¿Qué tan comprometido estás y cómo vas llegando hacia el final a este ejercicio? Lo más importante, claro, culminar el programa, pero también lo más importante es los resultados que tú y que tú identificaste al transitar en este programa. ¿Qué pudiste lograr? ¿Qué te quedó pendiente? ¿Por qué quedó pendiente? ¿Por qué no se pudo lograr? Todo esto es importante que cada vez más nosotros lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta ¿para qué? Pues para poderlo fortalecer y para poderlo acompañar como corresponde. Pero imagínense que este programa, aparte que tiene esas 8 sesiones, también tiene unos bonos, y es unos bonos que también te van a apoyar en todo ese ejercicio. Todo eso que ya desarrollamos con el programa. Aparte de eso, tienes estos 5 bonos. Y son 5 bonos que, como te das cuenta, cada uno tiene un valor y que al final todos suman 4,95. Sin embargo, ese valor no es el que tú pagarás por el programa. En todo esto está evaluado, pero este programa y estos bonos que están allí dispuestos para ti, mira lo que también te ayuda. Yo ya me fortalecí, generé todo el programa, pero ahora también para seguirlo fortaleciendo, tengo un taller y un espacio donde voy a identificar cómo generar y cómo podemos generar proyectos en familia, cómo podemos generar proyectos que nos incluyan a nuestros hijos, cómo podemos también generar nuevos aprendizajes en ellos, cómo podemos generar ese espacio donde si estoy acompañando a mi niño, a mi niña en la etapa escolar, cómo estoy apoyando ese ejercicio, herramientas claves que me permitan acompañarlo en esos espacios escolares que también le generan a ellos y le generan a ellos muchas situaciones. ¿Cómo poder seguir? Porque sabemos que la parte emocional es importante. ¿Cómo seguir nutriendo esa parte emocional con nuestros hijos? Otro es cómo podernos también, porque claro, ya desarrollamos el programa, tenemos todo un esquema y una estructura que vamos a llevar, pero también con nuestros hijos, cómo empezamos a organizar ese día a día con nuestros hijos, cómo podemos programar acciones puntuales que no las posterguemos, que las podemos llevar a cabo con ellos, desde acciones muy sencillas, porque a veces lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer. Entonces empezar desde aquellas pequeñas cosas que son pequeñas, pero son muy valiosas para transformar eso con nuestros hijos. Y al final, y al final también tenemos allí ese taller y es, muchas veces nosotros integramos esa frase que dice voy a contar hasta 3 y si no, para que nuestros hijos hagan caso, hay también un taller en ese sentido y es cómo generar acciones para que nuestros niños de manera oportuna, sin generar amenazas, puedan conectar con nosotros y puedan llevar a cabo diferentes acciones que estemos orientándoles sin llegar a caer en la amenaza. Entonces, miren todo y todo lo que está allí dispuesto para que tú puedas estar en este programa. De verdad que es un programa que nos va y nos va, así como me ha generado una transformación, sé que para ti también te va a generar una transformación. Sigue y sigue cada vez nutriéndose mucho más, se nutre mucho más porque cada vez nos vamos fortaleciendo más. Entonces, cada vez va cobrando y cobrando mayor y mayor sentido. Cada vez le vamos a encontrar también cuando estamos en este taller que vemos la necesidad de volver a repetir y de volver a repetir las sesiones porque vamos a estar en mayor nivel de conciencia. Entonces, eso también lo hace importante. Y aquí, ya digamos que aquí te presento, este es el valor de nuestro taller. Tenemos nuestro taller, está en 2 formas de pago. Por acá te voy a ir compartiendo el link para que tú lo tengas presente. El link de pago está en una plataforma y es una plataforma segura donde tú puedes acceder a este programa. Este programa tiene un costo de $297. Este programa está más o menos evaluado con 1.200.000, pero son más de 10, tenemos 8 sesiones que son en vivo directo del programa,
8, más 5 sesiones que también son en vivo de los bonos. Son más de 13 sesiones en las que estaremos allí conectados contigo. Y adicional a eso, pues tenemos toda una comunidad vía WhatsApp donde generamos toda esta comunicación. Tienes acompañamiento permanente. Tienes dentro de este programa también esos ejercicios prácticos, vas a tener esas guías prácticas donde vas a desarrollar paso a paso. Vas a tener de parte mía también ese acompañamiento donde estoy constantemente contigo preguntándote también cómo vamos e invitándote, incentivándote para que no desistamos, para que desarrollemos y llevemos a finalidad eso que te has comprometido. Tendremos todo este espacio también de sesiones de preguntas y respuestas, donde vas a estar y estar allí conectado todo el tiempo con este deseo que has traído hasta aquí, pero que lo vas a llevar a cabalidad para lograrlo. Y también aquí no te lo coloqué, pero digamos que aquí hay una excelente oportunidad, y es que sé que como en este programa hay muchas docentes y hay muchos padres que también ya desean después de este programa fortalecer y fortalecerlo cada vez más y poder generar ese taller para compartir a otros, ese espacio para compartir a otros, pero además de eso tener esa posibilidad de generar ingresos. Es mi intención con este programa también compartirte y darte la oportunidad de estar en un grupo de estudio que voy a desarrollar. Y ese grupo de estudio es para enseñarte a ti cómo que tú puedas, desde todo ese ejercicio que vienes desarrollando, desde todo lo que estás haciendo, que generes tu propio programa con tu propia esencia y que lo puedas llevar a otros espacios donde también tú puedas empezar a generar esto que yo estoy haciendo, y es empezar a generar también ingresos a partir de lo que tú deseas y con lo que tú deseas realizar. Con el programa que tú desees, si es enfocado con el tema de la crianza, si es enfocado quizás como docentes con aquello que tienes una habilidad muy importante. Todo eso lo podemos canalizar a través de este grupo de estudio. Entonces, ese es la gran noticia, que por eso quería que te quedaras también hasta el final, porque es ese grupo de estudio que vas a tomar y tomarás posterior a este programa, te va a ayudar, y te va a ayudar también para que tú puedas diseñar tu programa y generarlo para que puedas generar también ingresos a través de estos medios, y son estos medios que hoy están dispuestos y que son la tendencia para que tú también puedas expandir tu mensaje. Como docente, sabes algo específico, poderlo canalizar para que tú tengas allí en este grupo de estudio. Vamos a conocer la estructura de cómo fue que yo también logré poder desarrollar este programa, que tú en esta edición, en este espacio que estamos abriendo, no te lo coloqué aquí porque fue algo y es un regalo que tengo solo para aquellas personas que por 48 horas, o sea, hasta el lunes 17 de junio, se inscriban, tendrán la oportunidad de participar en ese grupo de estudio. Y ese grupo de estudio son más de 7 lecciones donde te mostraré el paso a paso de cómo lograrlo. Entonces, imagínate este gran regalo que te vas a llevar en esta oportunidad. Eso nunca antes lo había colocado, pero es un gran regalo que te vas a llevar y que te va a ayudar, y que juntos seguimos nutriéndonos y seguimos fortaleciéndonos. Entonces, aquí te dejo el link de pago, aquí te dejo el link para que puedas acceder. Te recuerdo, son 2 pagos. Uno, el pago total, si lo haces en pago único, 297, y que es de la única manera también en que puedes acceder también a un bono adicional, que es un bono 1 a 1, donde tendremos una sesión 1 a 1 con el que pague con pago único. Si ya realizas los 2 pagos, vas a tener el acceso a los 7 talleres que son los bonos en vivo, al programa como tal. Y lo que te decía, si lo haces, bien sea de lo pago único o de 2 pagos, pero lo haces antes del 17 de junio, ese ya accedes inmediatamente también a ese programa, a ese grupo de estudio que te voy a estar compartiendo en relación con la crianza. Entonces, también donde allí te enseño cómo diseñar tu programa.
Entonces, te dejo y te dejo estas opciones. Cuéntame por acá para que vayas y vayas registrándote. Te dejo aquí el link, sin embargo, te lo estaré compartiendo también por las redes. Allí también te estaré compartiendo, hay otras opciones, puedes utilizar Nequi, DaviPlata, te puedes contactar conmigo, 321-240-4545, es el del número de WhatsApp. También puedes escribir allí para que podamos conversar más directamente y poderte acompañar en esta decisión importante que estás tomando el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Gracias por permitirse estar en este espacio. No se me puede olvidar comentarles de la garantía de este programa. Si después de 15 días identificas que totalmente no conectas con el programa, totalmente se te devuelve tu dinero. Entonces, digamos que es una garantía y que ¿por qué la colocamos? Porque digamos que también sabemos y sabemos del compromiso que tenemos y el compromiso que también han adquirido los padres en desarrollar y en desarrollar este programa como corresponde. No se ha dado esta situación, sin embargo, siempre la dejamos abierta. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos del mensaje y del mensaje que brindamos, que sabemos que está tan transformador que esto no ocurre, pero es importante que tú lo sepas. Entonces, aquí tenemos y dejamos también que tenemos garantía del 100%. Te doy la bienvenida y la bienvenida a nuestro programa Padres Conscientes, Niños Conscientes. Aquí te dejo, iniciamos nosotros como tal nuestro arranque de este programa. El 29 de junio es la sesión de bienvenida de nuestro programa Padres Conscientes, Niños Conscientes. Te doy las gracias por permitirme estar aquí, por estar en este programa y nos vemos dentro. Gracias, gracias, gracias. Seguiremos aquí atentos, esperándote para iniciar nuestro programa. Feliz y feliz y feliz día. Nos vemos en una próxima oportunidad.